Hola, hola. Nuevamente estamos con otro podcast de Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bueno, vamos a seguir con el teatro. Hoy vamos a tener dos obras, así que, bueno, vamos a la platea inmediatamente para hablar de la primera obra de la que vamos a comentar hoy. Lo tengo acá al director Luis Emilio Serna Macier. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. ¿Y vos? Yo también estoy bien porque, bueno, fui a ver la obra que dirigís y salí muy completo del teatro. Bueno. Yo cuando les digo salgo completo es porque hay pasajes en los que de pronto el espectador se siente identificado. Contale a los espectadores ¿cómo se llama la obra? Bueno, la obra es El sueño del dragón y una madre, y recién ahora estamos arrancando temporada en el Celsit, los sábados a las 21 horas, así de paso aprovecho mencionar que lo vamos a repetir, claro. Eso. Bueno, es una obra escrita por Darío Bonheur, que construyó este texto que para mí es exquisito también, un texto muy preciso, un drama familiar que, bueno, cuestiona también la misma estructura que tiene la familia, los conflictos, la verdad, la mentira también, la toma de decisiones, y creo que también incluso tiene un cuestionamiento existencial bastante importante, ¿no? Pero bueno, ya iremos entrando en eso. En el título ya está una madre. Hay una madre, sí. Hay una madre. Sí. Así que, ¿cómo es que llegás a esta obra de Darío Bonheur? Bueno, hay algo muy interesante que a mí me encanta del teatro, y es que el teatro por lo general genera redes, ¿no? Entonces yo a Darío lo conozco en un ciclo que nosotros hacemos en un teatro muy lindo que se llama Pasillo al Fondo. Hicimos un ciclo de obras breves, yo dirigí una obra, él dirigió otra, y ahí nos conocimos. Él vio mi obra, le gustó mi trabajo, que por supuesto a mí, y era mutuo porque me gustó mucho también lo que él había hecho. Él se acercó a mí, me dijo, bueno, me gustaría que hagamos un proyecto juntos, y yo obviamente muy, muy contento también, ¿no? Y yo le dije, por supuesto, ahí estuvimos en pláticas, él me pasó algunos de sus materiales, los leí y sinceramente lo digo, me gustaban los dos textos que me había pasado. Y ahí desde ahí empezó la decisión. Yo digo, ¿cuál de los dos? Me gustan mucho los dos, pero bueno, voy a agarrar este porque fue un texto, es como cuando vos lees algo y te golpea emocionalmente, te atrae también estéticamente la construcción de una, y el otro me había pasado eso, pero desde otro lugar un poquito más racional. Este me golpeó emocional y racionalmente y todo. Entonces yo dije, me interesa este texto, y bueno, así empezamos. Creo que como desde la vez pasada estamos tratando de recordar hace cuánto arrancamos platicando, porque como sabes, un proyecto no se origina cuando inician los ensayos, sino en realidad mucho antes. Sí. Creo que fue como en julio más o menos del año pasado que empezamos con pláticas, conversaciones, mates, cafés, a imaginarnos qué era lo que iba a pasar. Y bueno, en el medio, yo soy de Honduras. Yo me voy a Honduras a dirigir una obra por allá. Y cuando regresamos, yo regreso en abril, ya estoy radicado acá igual, hace casi 9 años ya. Cuando yo regreso, le digo, es como, bueno, ahora veamos todo el tema de que tiene que ver con la producción, con los actores, a formar el equipo, ¿no? Que siempre es una de las cosas más complejas. Y bueno, así a poco se fue sumando este equipazo que tenemos ahora. Sin espolear la trama, ¿podemos contarle a los espectadores cuál es el nudo, cuál es el conflicto de esta obra? ¿Dónde se pueden identificar? ¿Qué pueden rechazar y qué pueden gustarle de los personajes? Claro. Es de uno de los personajes que es el Javier. Quien regresa de la cárcel. Ajá. O de la cana, como dicen ustedes. De la cana. Regresa de la cárcel. Bueno, Javier ha sido encarcelado por, creo que, no me acuerdo bien, creo que con 7 o 12 años. Unos cuantos años, ¿no? Pero él sale antes, debido a que él está en un programa o sea, lo reinsertan porque él es adicto. Y él es acusado de atropellar a una mujer, ¿no? Dentro de la locura de su adicción. Bueno, él regresa. Hasta ahí contamos. Hasta ahí contamos. Claro. O sea que
va a desencadenar un montón de reacciones y situaciones dentro de su familia. Por supuesto, porque él regresa a la casa que lo vio nacer, donde encuentro a su hermano y aquí dejo esto ahí para que la gente la vaya a ver. A su hermano que ahora está con la que fue novia de Javier en un momento y ahí empieza. Ahí ya se empieza a complicar todas las situaciones, sí. ¿No? Y ahí lo dejamos para que el espectador lo encuentre. Tienen que verlo. En el CELSIC. Sí. ¿Cómo elegiste el elenco? Bueno, eso fue una de las cosas más, más complejas porque, por un lado, a mí me gusta también mucho ver a los actores trabajar. No es para mí, o sea, el casting es importante, yo he hecho castings y todo, pero también hay algo de ver al actor sobre el escenario, que a mí es algo que me gusta mucho, ir a ver a un actor que me interese, ver cómo se desenvuelve y después que también me refieran a una persona. Un poco fue una mezcla de eso, algunos de los actores me los refirió, o sea, Darío, Mica, que es la productora, y a otros sí, ya les hicimos un casting propiamente, y bueno, hablando, planteamos cómo se concebía el proyecto, y por supuesto también ver algo que para mí no es cosa menor, si tenemos comunicación en ese momento del encuentro en un casting. Y bueno, sucedió y creo que eso después se transportó al grupo. Y así se fue armando. Éramos un grupo que nunca habíamos trabajado los unos con los otros. Entonces nos estábamos conociendo. ¿Ninguno había coincidido nunca? Nunca. Yo al que más conocía como te digo era Darío, pero también era nuestro primer proyecto juntos porque si bien estuvimos en lo del ciclo, fue algo que armó la sala y nos convocó. Y ahí tuvimos un pequeño acercamiento. Pero sí, yo diría que con Darío quizás era con la persona que más había trabajado y luego con... Sí, bueno, ya tal vez con Cato, que somos... yo estudié audiovisuales en la Universidad Nacional de las Artes, que es la encargada de escenografía, utilería y vestuario, y habíamos hecho algo en una de las materias y después nos perdimos la pista. Ella es muy buena, ha trabajado mucho en cine, y cuando yo la contacto, justo le digo, mira, nos seguíamos en las redes, veía su trabajo, me súper interesaba, mira, me gustaría que hagas todo lo que es escenografía, utilería y vestuario de la obra. Y ella me dijo, justo en esta semana estaba pensando que quiero hacer teatro. Y dije, bueno. Y nada, se puso la camisa, viste toda la parte estética. Lo mismo después se fue sumando Mateo Weichafe, que es quien construyó el diseño sonoro. Jorge, que ya éramos colegas del CELSIC, porque bueno, él es el operador de luces, y él cuando terminamos el año pasado las funciones ahí en el CELSIC de otras obras, él como técnico me dijo, Luis, tenés a un diseñador de luces para tu proyecto, porque ya desde el año pasado ya estaba ahí por armarse el proyecto, ya estaba visible, y yo le dije, no, pero te voy a tener en cuenta. Muchos meses después le escribí, y también una persona que aportó mucho, obviamente, porque viste toda la construcción del espacio, de la luz, con el sonido. Y la otra persona que no voy a dejar afuera, que por supuesto también es fundamental, es Hannes Kornick, que es nuestra asistente de dirección, que hace una pieza fundamental también en el teatro, la asistencia, y creo que muchas veces no se le da el debido reconocimiento, ¿no? Porque no es una persona que solo va y toma apuntes, sino que te organiza también la dirección. Y bueno, nuestra productora Mica, que se sumaría. Y así, tenemos un equipo. ¿Cuántos actores son en escena? Son 4. Son Emanuel Moreno de Falco, que hace el personaje de Javier, Mara Mantelli, que hace el personaje de la madre, que no tiene nombre, siempre se queda ahí en el misterio. Madre, nada más. Es la madre. Eso es muy interesante también. Emanuel Lavalle, tenemos 2 Emanueles, que él hace el personaje de Miguel, y Aú Sirigliano, que hace el personaje de Lucy. Son 4 actores. Me decías que este fue un proyecto que, bueno, como todos los proyectos teatrales, tiene mucho tiempo de organización. Ensayos, ¿cuánto tiempo ensayaron? Bueno, eso es interesante porque el proceso, nosotros fijamos fecha de estreno para septiembre, para el 21 de septiembre, Día de la Primavera. Y en realidad el elenco se armó, si no estoy equivocado, creo que finales de julio. O sea, fue un proceso
creo que fue finales de junio, perdón, julio. O sea, ensayamos algo de 2 meses y medio. ¿Con qué intensidad? Con una frecuencia de entre 3 a 4 ensayos por semana. Bastantes. Sí, yo tengo como un criterio que es muy... Yo entiendo también por qué son estas dinámicas, que muchas veces nos toca ensayar una obra y tenemos que ir 1 o 2 veces apenas a la semana. No todas las producciones obviamente pueden tener el lujo de ensayar varios días a la semana, eso lo entiendo, puede ser por los tiempos o por el espacio, por los recursos con los que contás. Pero no, yo fue siempre como dije, para llegar a un estreno con tan poco tiempo, no pueden ser menos de 3 ensayos. Y ahí los actores también pusieron toda a su disposición y generamos una estrategia, yo que vengo también del palo audiovisual, de fragmentar la obra. Es decir, claro, en unos días ensayaba con todos, en otros días ensayaba con un par, por ejemplo. Y así después hacíamos un ensamblaje todos los jueves, por ejemplo. ¿Ensayaban en la misma sala? Ensayamos en la misma sala del CELSIC. Ya es una ventaja. Ya eso es una ventaja, claro. Eso es por eso. Es un ámbito grande, sí. CELSIC. Sí. La mayoría de los espectadores de teatro de Buenos Aires lo conocen, es muy grande y le has hecho una apuesta también con situaciones arriba, como en balcones, como que no suceden en el mismo momento. ¿Cómo fue eso? ¿Eso está marcado en el guión, en el libro, o fue creación tuya? No, en realidad el texto, que es algo que también me gusta mucho de cómo escribió Darío, es que el texto, te digo que si tiene un par de didascalias ya es mucho, o sea, es muy preciso con los diálogos. De hecho, no hay una construcción, o sea, no describe la casa, solo algunas pequeñas descripciones a través de los diálogos, pero de ahí es como que Darío deja mucho margen para que el grupo también cree, y eso es muy rico, ¿no? En realidad fue un trabajo de exploración que no me lo voy a atribuir todo a mí, sino un diálogo que yo tengo con mi equipo, y a mí me gusta mucho, obviamente, estructurar ensayos, pero también dar un poco de exploración. Yo creo que el cuerpo de los actores y las actrices los lleva a ciertos lugares. Entonces, por ejemplo, no recuerdo bien cómo se armó lo del balcón, pero te pongo un ejemplo. Bueno, ¿y si hacemos esta escena acá? Y yo, bueno, probemos. O sea, no cuesta nada probar algo, y si no funciona se descarta, y darle esa libertad y obviamente ya después decidir. Entonces, en un momento como la escena inicial, que bueno, obviamente están los personajes, no voy a decir mucho para no spoilear, pero hay un personaje que empieza en una especie de altío. En un momento decíamos como, bueno, también es un poco este recuerdo que se va alejando, ahí lo dejo para no decir más, de la madre, y ahí fue como que se armó esa imagen, y si no me equivoco, creo que también la actriz en un momento dijo como, bueno, ¿y qué pasa si lo hacemos ahí? O uno de los actores. Y eso es como el trabajo colectivo también, el estar concentrado en lo que estás haciendo y dar un poquito de soltura a los actores para que puedan explorar, y después esto ya fijar, porque es importante fijar y permitir crear. O sea, me gusta pensar el trabajo de dirección no como una cosa donde yo le digo al actor, vos sentate aquí, sino es un trabajo de creación de ambas partes. Entonces, ahí surgió ese momento, como surgieron muchas otras de las obras. Tal vez algunas veces alguna imagen que yo tenía, que sí era previa al ensayo, que la quería probar, por ejemplo. Como la madre sentada atrás en algunos momentos de la obra. El sueño de un dragón y una madre, ¿en qué género está? ¿En qué género teatral está? Bueno, eso es interesante porque si vos te lo tendría que escribir, te diría, primero es un drama realista, pero lo interesante es que es un drama realista que juega con cierta fragmentación del tiempo, con cierto elemento de rompecabezas o laberíntico, que en un momento destruye un poco ese realismo, y de hecho incluso lo reforzamos más con la apuesta, mezclando más el pasado con el presente. Entonces, sí, en la base es un realismo, pero un realismo con un poco de extrañamiento a la vez. Habría algo así como los flashbacks de los audiovisuales. Así Claro. que para que los espectadores tengan ya idea de la apuesta, le vamos a pedir al señor operador que nos muestre la foto 1 de El sueño de un dragón y una madre. Ajá. ¿Así comienza la obra?
No, bueno, esta es una imagen construida así sin el personaje de Miguel ahí sentado. Están Lucy, que es la chica que está embarazada, y la madre en el fondo. Y bueno, ya el espectador desde que entra en un espacio que está muy poco iluminado y con música un poco atonal, diría. No del todo, pero tiene elementos como... El espectador entra y no es que la obra ya comenzó, sino que ya le da una idea de la situación. Claro. Sí. Vamos a ver la foto 2. Le vamos a pedir al señor operador que nos ponga la foto 2 de El sueño de un dragón y una madre. Acá ya está el realismo, sí. ¿No? Claro. Acá sería la madre y Javier, que es quien regresó a su familia desde la cárcel. Que lo interesante acá es que él recuerda a través de cintas que le encuentra, cassettes de grabaciones que él ha hecho de chico, y en esas grabaciones aparece este personaje de la madre. Así que, bueno, ahora ya volvemos a nuestras imágenes y por favor repetinos ¿qué día se ofrece en Celsic? Bueno, estamos todos los sábados a partir de las 21 horas. En el Celsic pueden sacar entradas por la página del Celsic, que es www.celsic.org.ar. ¿En boletería también? También pueden hacerlo en boletería. Sí, siempre decimos que está bueno que reserven para que no se queden sin entradas, pero obvio también lo pueden hacer ahí. Sí. Me decías que esta obra forma parte de un ciclo que organizó Celsic. No, así fue como nos conocimos con Darío antes, pero en otra sala. En una obra anterior. En una obra anterior. El Celsic nos abre el espacio, yo también formo parte del espacio del Celsic, soy integrante, y nos dio, bueno, la apertura para tanto Celsic como FESIC, que FESIC es el edificio, el centro cultural donde está el Celsic, ¿no? Así que nos brindaron esta oportunidad de poder trabajar en esta sala y, como bien señalaste, no solo estrenar, sino que tener la posibilidad de hacer ensayos ahí, que digo, más allá de que esto es importante y no tenemos siempre esa oportunidad, la complejidad que tiene el Celsic es que, y lo rico diría yo, es que son dos plateas. Vos todo el tiempo tenés yo como director tenía que estarme moviendo, qué pasa, cómo se ve esto de acá, cómo se ve esto de allá. Así que bueno. Que se entiendan las situaciones desde los dos ámbitos de platea que tienes. Claro, y bueno, de hecho un espectador me dijo algo bien interesante, me dijo: yo siento que yo la vi aquí, pero ahora la quiero ver de la otra platea porque siento que voy a ver otro punto de vista también. Y eso pasa un poco. Yo, de hecho, esta función, porque yo también ya después el día de la función me pongo como espectador a ver, la vi de la otra platea y dije, mira, esto no lo percibía de la otra, ¿no? Me contaste que sos de Honduras y que te habías ido a dirigir allá durante el 2023. 2023-2024, sí. ¿Qué diferencia encontrás entre los actores argentinos y los actores de Honduras? Qué buena pregunta. Sin duda, yo siento que algo que tiene el actor argentino es que tiene mucha más formación, pero no solo desde el ámbito estrictamente académico, sino que al haber más producción teatral acá, también tenés actores quizás que mucha de su formación también es sobre el escenario, porque actúan, y bueno, eso te genera una diversidad de tipos de actuación. Por ahí capaz en Honduras, al ser un lugar más chico, con menos presencia, hay actividad teatral igual, pero bueno, es mucho menor. Es más reducido. Lo que tiene para mí el actor hondureño que es interesante es, por lo general entiende de que los procesos justamente son ensayos de lunes a miércoles, lunes a jueves, te ponen el cuerpo, eso, que no digo que acá no pase, solo que lo mismo que hablábamos, los tiempos al ser una ciudad más grande, al estar en más proyectos, es complejo generar ese régimen de ensayos de esa forma. Eso, a ver, es lo que se me ocurre ahora. Sí. ¿Tenés presente cuántas obras has dirigido en Honduras y cuántas en Argentina? Bueno, creo que esa es mi obra, creo que alrededor de la número 12 o 13, por ahí, contando las de Honduras. En Honduras hice unas
Mi primera obra fue Dansen de Bertolt Brecht, por cierto, que es uno de mis autores favoritos. Nada fácil. Claro, no. Y aparte no es una obra muy conocida. Dansen es una pieza súper corta que él tiene. Creo que hice ya como 6 o 7 obras, algunas dentro de... Yo di clases en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que es como la EMAD de Honduras. Yo de ahí egresé y luego di clases, ahí monté un par de espectáculos. Y luego hacía con un grupo con el que yo formé parte. Sí, como 6 o 7. Y luego acá, bueno, he hecho también un par de obras. Sí. Luis Emilio Serna Massier, te pido que, te agradezco tu paso por Pantallas y Escenarios, a contarnos todo esto sobre la obra, y quiero que antes de cerrar este bloque nos repitas el nombre de la obra, qué días va, en qué horario y dónde. Bueno, es El sueño del dragón y una madre, los sábados a las 21 horas en el Celsit, que queda en Moreno 431 en San Telmo, que es un espacio precioso. Por cierto, ya el ir a San Telmo es muy lindo, así que se lo súper recomiendo y van al teatro. También. También. Muchas gracias por contarnos todo esto. Bueno, no, gracias a vos por la invitación, por favor. Y en Pantallas y Escenarios nos vamos a una pausa y ya volvemos y seguimos con el teatro. BCN Radio. Una cita con la lectura, el entretenimiento y la mejor información. Reprimirme, ni perseguidos, ni deprimirme. Dame la mano, hermano, vamos a conocernos mejor. Transitamos una vida institucional que se reinició el 10 de diciembre de 1983. Superamos de manera ininterrumpida 40 años de sistema democrático. Días de democracia para conocer a los protagonistas. Soy Fernando Fraquelli, los espero los miércoles por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. No quiero más heridos ni represiones ni perseguidos. Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso. Exposiciones de arte, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio. Entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Pantallas y Escenarios. Con el teatro, el cine, la TV y la música que pasan por la Argentina. Entrada libre y gratuita. Y seguimos en Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y les dije que íbamos a seguir con el teatro, pero con otra obra. Así que, bueno, también otros invitados. Tengo acá a Javier Ahumada. ¿Cómo estás, Javier? Bien, Carlos, muchas gracias por este espacio. Y a Javier Piazza. ¿Es Piazza o Piazza? Piazza. ¿Piazza? No, yo lo digo Piazza. Como lo decís vos es lo importante. Sí. Así que, bueno, Ahumada lo dije bien. Más fácil. No sé si más fácil. Menos pero... italiano. Y Javier. Javier y Javier. Javier y Javier. Los Javieres. Y están en la cartelera de la misma obra.
Exacto. Así es, en este caso dirigiendo y como autor, y en el caso de Javi Piazza como actor de Aparato Frenesí, que es un material que vamos a estrenar justamente este sábado, 18:30 horas, en La Pausa Teatral, teatro que queda en Luis Viale 625. Y bueno, estamos con toda esa ansiedad de la semana previa antes del estreno y muy felices de estar acá compartiéndolo. Ansiedad, nervios, ¿cómo es eso? Es un mix de las dos cosas. Porque en mi caso es el primer unipersonal que hago y es como también ese mix de la primera vez de algo. ¿Sentís que hay más responsabilidad? Siento que hay más responsabilidad, más presión, por ahí autopresión, no sé, o más expectativas. Pues estoy yo ahí, no solo, porque tengo detrás un equipo que por suerte me acompaña un montón, y si lo tengo a él, a nuestro asistente, Santiago Fontenla, me siento más a salvo, pero arriba del escenario estoy yo solo. Javier Ahumada, ¿cómo se origina esta obra? ¿Cómo es la chispa esa para la primera línea de Bien. Aparato Frenesí? Así como él decía, su primera vez, también es mi primera vez dirigiendo un unipersonal de una duración de aproximadamente 50 minutos. Sí había hecho alguna experiencia de unipersonal de 15 minutos. Pero bueno, se origina de la siguiente manera. Javi Piazza, con quien yo he trabajado ya en varias oportunidades, en proyectos que lo he dirigido, y hemos sido actores juntos también, viene y me dice, Javi, quiero que me dirijas en un unipersonal. Y me da opciones, me dice, o lo escribís o lo escribo y vamos viendo, y me empezó a tirar temáticas y yo empecé a pensarlo, el deseo de poder trabajar juntos estaba, pero no terminaba yo de ver para dónde podía ir y no quería entrar en la zona riesgosa del unipersonal, que es, viste, hay muchos unipersonales que están muy atados al pasado. Y entra como en el limbo entre, no sé si es teatro, si es narración, si es cuento, y entonces yo creo que es el mundo más difícil para abordar desde el teatro, desde cualquier rol, pero sobre todo en la concepción desde la dramaturgia puntualmente, ¿no? Entonces le dije, mira, quiero proponerte algo como una contrapropuesta a partir de lo que vos me venís a ofrecer. Mi deseo de dirigirte está, mi deseo de meternos en un unipersonal está, pero hay un deseo superior a todo eso, que es trabajar con un material no teatral, o sea, un material que no haya sido escrito para hacer teatro. A ver, ¿cómo es eso? Hacer teatro con un material que no sea teatral. Exacto. Creo que esa fue mi reacción más o menos. No solo a mí me sorprendés. Salir de ese texto que fue escrito y concebido para ser llevado a escena y entrar en un riesgo que tenía que ver con exprimir ese texto y sacarle la mayor teatralidad posible. Empezamos con un prospecto de jarabe para la tos, un jarabe expectorante. Y eso devino en otra búsqueda que nos llevó a un manual de instrucciones para instalación y uso de una heladera. ¿Cómo fue el jarabe? ¿Lo guardaban en heladeras? No, veíamos el texto del prospecto y empezábamos a investigar por ese lado, dijimos no, y apareció el manual de instrucciones de cuando uno compra una heladera o cuando compra un electrodoméstico que te viene ese manual. No entiendo bien eso, ¿cómo es? ¿Del jarabe apareció? El jarabe fue como una primera búsqueda, no el jarabe en sí, el papel que tiene adentro la cajita del jarabe, que dice, use cada 8 horas, acción no sé cuánto, ojo con los niños, viste, todo ese vocabulario protocolar. ¿Y guárdelo en la heladera? No, lo abandonamos. Fue jarabe no se guarda en la heladera. El jarabe fue como el primer paso. Y cuando agarramos el manual de uso e instalación de una heladera, totalmente antiteatral, ¿no? Conecte de tal manera, no sé, pasos a seguir para instalar, cuidar, limpiar, guardar, bueno, cuestiones de instrucciones, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que le pedí a él antes de empezar, le digo, ¿estás dispuesto a empezar un camino que no sé para dónde va? Le digo, desde el día 0, no tengo idea. Pero yo quiero que te aprendas este manual. Entonces, él así, al día de la fecha, se sabe, de principio a fin, un manual de instrucciones de una heladera, que es lo que fue nuestra materia prima para componer obra. Javier Piazza, ¿te estudiaste todo el tutorial? Hice un estudio que primero fue segmentado y después hubo como una pseudo elección, edición de ese material, pero básicamente me sé un manual de heladeras de principio a fin.
Y después, bueno, ahí fue la intervención de la mano de Javi Ahumada, que, bueno, empezamos a armar esta historia. Pero al principio era un material en bruto, así de manual, de palabras técnicas, para nada poéticas y, digamos, divertidas al principio, porque no había una historia, era eso. Manual. ¿Qué sabías antes de instalar una heladera? No, realmente creo que de ahora descubro muchas cosas que antes no sabía y lo estamos usando en nuestra vida diaria con mi novia, que digo, mirá, esto ahora no se hace, porque mirá, hay que limpiar esto de esta manera y no de esta otra. Así que aparte aprendí mucho sobre las heladeras. Mirá todo lo que provoca el teatro. Doy fe. Y lo que empezó a pasar es que era una matriz de base para probar diversas emociones y estados, ¿no? Entonces, como yo lo que tenía en mente era que ese texto fuera un vehículo de emociones, de estados, que tomarlo de manera neutral y después imprimirle diversas sensaciones, emociones, estados. Y esa fue la prueba, ¿no? Esa fue la prueba inicial de esta fase experimental. A medida que íbamos avanzando y empezaba a cobrar más cuerpo de obra de teatro, empezamos a mechar una dramaturgia paralela que es la vida privada de él como personaje, que es un vendedor de electrodomésticos, puntualmente de heladeras. Entonces, tenemos la parte del texto del manual, es su faceta pública, su faceta de empleado de local de electrodomésticos, y luego va hacia otra espacialidad donde se puede ver su vida privada, que es una dramaturgia paralela que se comparte escénicamente como audios de WhatsApp. O sea, en su vida privada se proyecta la pantalla de su celular y un poco lo que estamos poniendo en juego es cómo la vida privada y la vida pública van en avance paralelo, pero una dialoga con la otra y hasta dónde puedo, digamos, públicamente, desde lo que es la faceta laboral, resistir y sostener lo que le está pasando a él en su vida privada. A ver, le vamos a pedir al señor operador que nos muestre la foto 4 de Aparato Frenesí, y acá el dramaturgo nos va a explicar un poco. Esa creo que es la 3. Vamos a pasar a la 4. Esta es la 4. Ahí está. Me hablabas de WhatsApp. Sí, totalmente. Y qué grande, qué cómodo para leer esto. Estas fotos son en ensayo, obviamente. En ensayo, totalmente. Y ¿qué más? ¿Qué sucede acá? Necesito que hablemos. Bien, ahí hay algo del texto que ya da una pista, que es que él en su vida privada va a sufrir dos conflictos. Su pareja, su novia, lo va a dejar. Por arreglar la heladera. Y vamos a ver. Lo dejamos muy ahí. Fría, era muy fría. Lo dejamos. Entonces decidió dejarlo. No vamos a espolear la obra, No vamos a espolearlo. Pero lo deja su novia y a la vez recibe una noticia muy poco feliz de un médico que tiene que ver con un inicio de una enfermedad. Así que esas dos esferas de conflicto que suceden en la vida privada empiezan a impactar cuando él pone la cara en la vida pública y su texto es el manual. Entonces es todo un ping-pong entre lo que muestra, lo que esconde, y nosotros como espectadores somos espías de eso. A veces no da ganas de abrir los WhatsApp, así que nos vamos a ir a la foto 3. Vamos a volver, señor operador, a la foto 3. Acá ya está más distendido. Podría decirse, aunque no sé, porque este personaje, como bien dijo Javi, es un vendedor que, bueno, él tiene que seguir con su vida laboral. Y en ese momento está en el espacio laboral llevando a cabo su actividad, que es vender heladeras, explicar cómo funcionan y demás. Pero bueno, tiene toda la espalda las cosas que le vienen pasando en su vida privada, ¿no? Lo de la novia, la cuestión de salud. Así que hay que ver ahí qué es lo que va pasando, cómo reacciona cualquiera de nosotros cuando vamos al espacio de trabajo y tenemos todavía en nuestra cabeza cosas de la vida privada que nos afectan. Entonces no nos vamos a meter en la vida privada y vamos a volver al estudio, señor operador. Y los Javieres me van a contar cómo fue que se unieron para esta obra.
Nosotros nos conocimos haciendo una obra, Querés ser feliz o tener poder, que vos la viste, Sí, viste yo la vi, justamente sí. A Torito con su máscara, que es mi personaje, el empujador de trenes. Él en El ese empujador momento, de trenes. que también la viste en Pasillo al Fondo También años la vi, después. también la vi. Él en ese año, en el 2017-18, 17. era el entrenador de empleados públicos en una de las cabinas de Querer ser feliz o Exacto. tener poder. Ahí no llegué. De Ceci Propato. Yo estaba en el sector de la felicidad, él en el sector del poder. Y bueno, ahí nos conocimos como actores los dos en un proyecto. Y a partir de ahí empezó una amistad y una vinculación que nos llevó a generar proyectos. Yo después lo dirigí en 2 obras, Moriré en Buenos Aires, Desencadenada. Después hicimos algunas performances en museos también. O sea, hubo varios trabajos que... ¿Qué tipo de performance? Las performances se llamaban técnica mixta. Y capaz que hay algún poco del génesis de esto, ¿no? O Sí. va, de tus ganas de hacer Sí, algo está que bueno, no tuviera... Por Claro. eso les hice la pregunta. Sos un hábil. Muy hábil, muy hábil. Mira, lo que pasaba con técnicas mixtas, hicimos 2 experiencias, una en el Marcó del Pont y otra en el Luis Perlotti. Un grupo de artistas plásticos hacía una exposición de esculturas y diversos trabajos de artes visuales, y me habían convocado para que hiciera, viste que a todo, muchas veces el que viene del palo de las artes visuales, cuando quiere vincularse con el teatro, usa la palabra performance como, digamos, moneda corriente. Sí. Que podríamos entrar en discusión, que sí, que no. Entonces yo lo que les devolví, yo devuelvo, viste, me proponen y Esto, devuelvo. mira, Le digo, yo tengo retruco. ganas que el artista plástico que expone escriba su texto curatorial y alguna cuestión poética que le despierte, o el proceso creativo de cómo llegó hasta ahí, lo que quisieras escribir. Nunca le dijimos que ese texto iba a ser interpretado por actores y actrices al lado de esos cuadros, al lado de esas esculturas. Entonces era también como un experimento de que el artista plástico terminara siendo autor, dramaturgo, sin querer, alrededor de su obra. Entonces la gente estaba en la exposición y alrededor de los cuadros pasaban estos actores, actrices, performers que pasaban y sabían de memoria esos textos que estaban ahí, y bueno, de alguna manera el cuadro salía con vida con estos cuerpos alrededor de ¿Y los... siempre se repetía la situación o variaban? Ahí era medio tipo loop, medio que sí, una cosa que empezaba y terminaba, porque eran textos más breves y era para, bueno, algo que la gente estuviera rotando en el espacio, porque era la presentación de la muestra, entonces sí, era como empezar y terminar, era más repetitivo. Acá lo que se armó una dramaturgia, una historia, que como empezaron a aparecer este diálogo entre los 2 espacios, después apareció toda la parte audiovisual también, que a raíz de que dijimos, bueno, esto van a ser audios de WhatsApp. ¿Dónde van a estar esos? Están, bueno, proyectados. Bueno, alguien tiene que hacer esas proyecciones, alguien tiene que armar esa animación, y se empezó a armar todo un doble lenguaje entre lo teatral, lo audiovisual y esa combinación de las 2 cosas, que tenía una historia y la otra historia que se fueron mezclando. Entonces, como que el laburo fue mucho más complejo. Sí, si bien es un unipersonal, hay un montón de personas atrás, de distintos roles, como son los realizadores audiovisuales. Sí, ahí quiero agradecer también mis socios de la productora audiovisual, Manada Films, que son los que están realizando todo eso. Que nada, tuvimos que grabar con unos actores, hay otros actores no en escena, pero que prestan sus voces en off para esos personajes. Ajá. ¿Quiénes son? Es Verónica Romero Sierralta y Luis Llaneo. Hacen del Doc y de Amor respectivamente, que prestaron sus voces ahí en una sesión de grabación, y eso editado va a estar puesto Primera ahí. vez que uno dirige un audio de WhatsApp. Eso fue maravilloso. Y los chicos de Manada nombrados. Manada son Guido Pellegrini y Cristian Cataini, que ellos van a estar haciendo toda la animación que se va a ver proyectada ahí en vivo, ¿no? en la obra. Después tenemos vestuario de Carlos Ascona, prensa, Marina Guzmán nos hace la prensa. Así que es todo un equipo muy grande, muy loco, que esté atrás de... Bueno, nada, yo voy a estar ahí representándolos de alguna manera y poniendo la cara para hacer esta historia. Sos el que te llevas los aplausos. Sí, pero dijimos, bueno, en la primera función siempre se invita a todos, vamos a subir todos al escenario, como se suele hacer. Pero aparte realmente fue un laburo muy complejo, porque fue trabajar primero toda esta parte del manual,
crear esta historia, y ahora es como que en estos últimos ensayos, en los ensayos ya sumando toda la parte técnica, es como que se termina de montar toda la obra con la parte del WhatsApp que hasta un momento era, bueno, pasa esto, pero no lo podíamos ver hasta que no estuviera ahí presente en la pared y, bueno, interactuara con el espacio conmigo. Entonces como que es una obra que se termina de montar en estos últimos momentos. Es muy un proceso para nosotros por primera vez único, no sé, muy especial. Con más incertidumbres que certezas, sí, con confianza y convicción de lo que estamos haciendo, pero fue realmente, viste, cuando uno piensa que es un camino a lo desconocido, un proceso, bueno, esto realmente lo fue, y a sostener esa ansiedad de querer saber hacia dónde va, ¿no? Era como, bueno, salto al vacío y van a ir apareciendo las fichas y las informaciones, y así fue. En un momento todo empezó a cuadrar y acá estamos, ya a punto de estrenar. ¿Cómo llegaron a la sala teatral a donde van a ofrecer? Bueno, la pausa teatral... La pausa teatral es un espacio muy lindo que lo conduce ahí Seba Kirchner, y nosotros estuvimos en marzo con un ciclo de obras breves que, bueno, es Desencadenada, también escrita y dirigida por Javi, con Cecilia Branca actuando también en escena, y bueno, estuvimos en el espacio, nos gustó mucho. Ya veníamos laburando Aparato Frenesí para ese entonces, pues estamos esto hace casi un año, más de un año. Es desde que ese génesis, y nada, cuando estábamos buscando sala dijimos, este espacio puede funcionar, bueno, necesitábamos un proyector, una sala con proyector. Había otra sala que podía ser ahí en el mismo espacio, pero que al final no se pudo, y Javi dijo, bueno, vamos a adaptarnos. Creo que la palabra adaptación para este proceso de esta obra es todo el tiempo. Nosotros queríamos, el espacio tiene dos salas, una que es más de ensayo y de clase diaria, y otra que es como el espacio escénico que más se usa. Yo me había enamorado de la sala que no tenía el uso convencional, y me entusiasmé, ¿viste? Porque digo, pero bueno, no estaba habilitada, ¿viste? Hay algo ahí, o sea, una escalera muy, muy chiquita, y bueno, post-Cromañón obviamente hay un montón de espacios que pueden entrar espectadores no se puede. ahí. Sí, era muy pequeño. Entonces, antes de decir no, Seba Kirchner, que la verdad que es un gran anfitrión de grupos, de movida que tiene la sala en sí misma también, gran director. Pero pará, me dice, vení a ver la sala y vemos, ¿no? Yo ya la conocía. Cuando entro, y como mostraste en una de las fotos del espacio escénico, veo las gradas donde está el público ubicado, y le digo, ¿me dejás que saque las gradas y las transformo las gradas como el espacio escénico? Modificaste la sala. Claro, le dimos vuelta a la sala. Él aceptó. Obviamente nosotros tenemos que estar cual cacho de mudanza subiendo y bajando silla, pero bien, porque hace un entrenamiento previo. Sí. Es el estiramiento previo. Y sacamos todo lo que son las gradas, que genera un desnivel en lo que tiene que ver con las butacas, y la pusimos a favor en el espacio escénico. Sin embargo, se compensa porque como hay una actuación que sucede muy en nivel alto, el que está en las sillas puede ver perfectamente. Pero bueno, sí, un poco la negociación para poder hacer la obra ahí fue esa. Transformar, quitarle, como partimos de un material no teatral, quitarle algo de lo que ya tiene el espacio instalado para jugar con esta rareza. A este vendedor de electrodomésticos, entiendo dentro del título lo de aparato, la heladera, ¿y el frenesí? Te dejo. Estuvimos durante una tarde, creo que varias horas, viendo cómo se iba a llamar la obra cuando teníamos que armar una carpeta, y sabíamos que la palabra aparato tenía que estar, y queríamos complementarla con un adjetivo que no podíamos encontrar, y estuvimos un buen rato. Ya no recuerdo exactamente cómo cayó esa palabra, pero creo que tiene que ver un poco con todo el proceso. O sea, es más medio metalenguaje ya el título, porque no sé, es un poco lo que le pasa a esta persona, a este vendedor, pero que su vida, y por ahí la vida de varios, es como un frenesí, una locura total. Y lo que hicimos nosotros también, como mandarnos y probar medios sin saber eso, como decía Javi, a dónde iba a parar. Y dijimos, bueno, sí, esto es un frenesí. Sí, es también esto, ¿no? Lo difícil que es clasificar algunas movidas o algunas obras, y eso, uno se pone a pensar la palabra frenesí, primero porque auditivamente es atractiva, ¿no? Y después es cómo lo definís. ¿Qué es para vos frenesí?
El aparato. Yo creo que lo puedes asociar a una mezcla de emociones como entre alegría, ansiedad, nervio, estallido, no sé, se me vienen como esas sinónimos. Y que fuera un título que no tuviera, viste, como una lógica muy coherente tampoco, ¿no? Entonces como dos palabras que generaran mundo juntas. Sí, a mí me pasaba que era como algo que tenía movimiento esa palabra, y bueno, en la obra pasa todo el tiempo eso, hay movimiento, o sea, es un unipersonal, hay un solo personaje en escena, pero pasan un montón de cosas, atrás, adelante, el personaje no se queda quieto casi en ningún momento. Empezaste a ensayar sin el título. Sí, claro. Y cuando vino el frenesí, ¿qué te modificó en la actuación, en el sentir el personaje, o no pasó nada? No, en realidad con el título no sé, o sea, había algo de completar como un poco la idea general y decir, bueno, por ahí empieza a haber un cierto norte que ya estaba bastante encauzado en ese momento, pero no sé, se siente que hay identidad, que ya tiene identidad la historia. Lo que me empezó a pasar es cuando empezó a aparecer a raíz de eso todo lo del WhatsApp, que necesitaba ese complemento, porque es como la parte donde el tipo se siente afectado y bueno. Lo loco es que igual muchas emociones, Javi me las pidió antes de que apareciera esa historia. Entonces, el laburo fue bastante interesante porque fue como trabajar una emoción en un texto que realmente no te genera nada cuando lo lees a simple vista. Ahora ya sé que hay ciertos pasajes que me emocionan, o sea, yo ya lo tengo incorporado y llego siempre a esos momentos de emoción. Y realmente, o sea, si vos lo ves de afuera no es nada, pero a mí ya esa palabra me activa algo. Y eso para mí es muy Pasa algo interesante. muy loco porque ahora vemos el texto y ya tiene una estructura, tiene una progresión, cuando antes era simplemente una sucesión de letras y palabras, no tenía mayor atractivo. Y ahora con todo este trabajo hay momentos que el manual enumera pasos a seguir, entonces escénicamente hay algo ahí que da movimiento o que genera otra presencia. Hay momentos en donde hay mucha advertencia, ¿no? Entonces, como él trabaja una mirada directa a público que termina transformándose en cliente, hay algo de esto de, bueno, imaginemos cuando uno va a un local de electrodomésticos y de repente ese tipo tuvo un día muy complejo o una noche muy compleja y tiene que mirarte y decirte un texto que se sabe de memoria, pero lo tiene que decir con la mayor cordialidad posible y de repente tal vez no tiene ganas o no puede. Entonces lo que jugamos es cuánto aguanta la línea que divide lo privado de lo público hasta que desborda, tal vez. ¿Y qué pasa como consecuencia de ese desborde, no? No está bien visto que uno llore en los espacios laborales, no está bien visto que uno grite, demás. Entonces, bueno, es como jugar con esos riesgos y que nos lleve a ver qué sentimos. Sería como que en la vida diaria, en la realidad, también se actúa. Yo creo que cada espacio tiene su propia puesta en escena. Total. Sí, aparte en estos trabajos donde hay un texto que tenés aprendido por ahí, no sé, los guías de museos, o bueno, hay tantos espacios donde hay una especie de texto que no es teatral y que, bueno, lo tienen que repetir constantemente. ¿Qué pasa cuando eso va cambiando? Con un día no es siempre igual al otro, como ninguna función es igual a la anterior. Y bueno, de hecho Javi me pidió en un momento que hiciera bien al estilo Método, aunque esta obra no tiene nada de método, que fuera a ver a cómo eran los vendedores de electrodomésticos y bueno, me pasó de que fui a un local y una persona se notaba que no tenía muchas ganas de hacer su trabajo y otra persona estaba muy entusiasmada. Entonces digo, wow, es así, depende de cómo estás, es como eso afecta lo que vos decís, lo que vos haces en tu espacio de trabajo. Depende del día. Depende del ¿Y día. cómo fuiste construyendo entonces? Yendo a locales de venta de No, electrodomésticos. eso llegó más al final, porque eso realmente ninguno de los dos, o sea, yo me formé con Agustín Aleso y tengo como la cuestión originariamente del método, Sí. pero creo que lo fui abandonando a raíz de distintos espectáculos y con distintos directores que no trabajaban así, como Javi, y entonces empecé a trabajar más de afuera hacia adentro y eso llegó medio al final como, bueno, anda a chusmear eso, como porque te sirva también como en este último tramo. Pero no, fuimos trabajando más que nada con eso, con probar emociones sobre ese texto
Y creo que hay un momento donde ya no sé en qué momento eso generó el texto de la narración o viceversa, qué es lo que me termina afectando. En un momento para mí era claro de que la emoción me iba a venir, yo creía que me iba a venir cuando apareciera lo del WhatsApp, pero me vino antes, y ahora creo que eso generó lo del WhatsApp y ahora es como que es un ida y vuelta. Ahora cuando escucho los audios de mi novia que me está peleando, a mí me afecta, pero al mismo tiempo yo ya ese dolor novia de la que tengo ficción, porque vamos a tener lío con la claro, novia. No, la novia de la ficción que... Estamos hablando de la obra, de Sí. Aparato Frenesí. No me la compliques vos. Mirá, el director siempre tirando cosas. No, y que me generaba, yo pensé que eso me iba a generar emociones en el texto tan crudo, pero a veces ya lo tenía tan generado de antes esa emoción, que creo que eso terminó disparando algunas cosas de las que después aparecieron en lo del WhatsApp. O sea, los vendedores no fueron referentes. No, en absoluto, no. No, fueron como un punto de partida y ahora si al final, una frutilla del postre de que él fuera a algún local y con toda esta información que tiene, observara y si se animaba a preguntar y meterse, lo hizo, por suerte, y bueno, confío en esa última información que recibe. Yo creo que ahora es toda esta información que nos va a dar el encuentro con el público. Sí. Y cómo terminamos de descubrir esto, ¿no? ¿Qué detona? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al que viene del palo del teatro y con mucho laburo? ¿Qué le pasa al que no y tiene una mirada más ingenua? O sea, es muy interesante ver qué va a pasar con esos dos públicos. Sí. ¿Y descubrieron a qué género pertenece Aparato Frenesí? Yo en lo particular tengo una mirada sobre los géneros que trato de no encorsetar a la obra en un género. Con producción propia o con otro texto. Cuando alguien te dice, che, vas a ver una comedia, hay algo de un filtro que se prepara, que es como que, bueno, si voy a ver una comedia me tengo que reír. Y de repente capaz que impacta por otros lados, ¿no? Entonces tengo como algo con los géneros que trato de no clasificarlas para pensar que es una mixtura de géneros. Sí. Yo podría pensar que si te tengo que decir qué género es, yo te diría que es un género experimental. Sí. No podría clasificarlo. Hay momentos absurdo, de humor, hay momentos de absurdo, hay momentos tragicómicos, patéticos, hay algún momento más dramático, si se quiere, en relación a golpes bajos, cómo juega con estos bordes, ¿no? Como que te anuncien una enfermedad o que alguien te deje, pero que para la recepción, para hacerla amable, hay algunos golpes y giros humorísticos que, bueno, puede jugar con el humor negro también, capaz, ¿viste? Como, bueno, sí. hay como una mixtura. La cuestión es buscar que el espectador se entretenga. Totalmente. Así que, bueno, a los dos Javier Ahumada, Javier Piazza, les agradezco su paso por pantallas y escenarios contándonos sobre este vendedor de electrodomésticos que se aprendió todo sobre las heladeras. La locura. Gracias, un placer, Carlos, muy generoso siempre. Y antes de cerrar ya este programa, este podcast, les pido que nos repitan dónde se puede ver, qué días, qué horarios, Aparato Frenesí. Vamos a estar 4 sábados de octubre, 18:30 horas, estrenamos este sábado 5, en Luis Viale 625, La Pausa Teatral, Aparato Frenesí. Entradas ya disponibles en Alternativa Teatral, se pueden sacar. ¿También en boletería? También en boletería. Luis Viale al 625. ¿Qué barrio, qué Villa zona Crespo. es? Villa Crespo. Cerca del Cid Campeador, de hecho le dicen el Teatro del Cid Campeador. Sí, está muy pocas cuadras. Fácil de ir, llegar y quedarse. Exacto. Así que, tiene un barcito adelante, como... Muy ameno. Suma. Les vuelvo a agradecer entonces Muchas que gracias, nos vengan Carlos. a contar todo esto. Y este fue otro podcast de Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. El equipo de Pantallas y Escenarios hoy estuvo integrado por Felipe Millán y Juan Martín en la operación técnica, Maxi Arce en la producción audiovisual y Carlos Herrera en la conducción. Y tienen en pantallas las redes Instagram donde nos pueden comentar qué les parece cada podcast. Pantallas y escenarios. Con el teatro, el cine, la TV y la música